Hoy vamos a tener el dato de marzo de la inflación. La duda es si está más cerca del 6 o del 7, pero el tema también es el futuro, la reacción de los economistas dentro del equipo económico dividido en parcelas que tiene la Argentina y cómo seguimos. Y vamos a charlar un rato con Hernán Lacunza, que es exministro de Economía. Hernán, gracias por atenderme. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás? Buen día. Antes déjame conectar con la noticia anterior. Si quiere volver Lautaro Martínez a Racing, todo bien. Bueno, vos ponés la plata, 70 millones de euros, Tendría que hacer una vaquita, pero bueno. Igual tienen un porcentaje. Ustedes tienen un porcentaje ahí, El día que lo venden agarran un pedazo, Sí, por eso. Bueno, 70 menos el 10%, igual es mucho. Pero es bueno, mucho, es mucho. No llegamos. Exacto. Hernán, un gusto tenerte. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, gracias por llamarme, Pablo. No, por favor. Un gusto grande. Hernán, ¿te sorprende este número de inflación o hicimos todo mal y la guerra también ayuda para esto? ¿Cómo es la situación? ¿Qué estás viendo acá? Es un número inusual, claro, más de 6%. Leía en las crónicas que es uno de los 4 más altos de los últimos 30 años. La guerra, por supuesto, como fenómeno mundial, complica un poco, pero esto es, déjame hacer una analogía, Paulo, si vos tenés un virus y tenés 39 grados de fiebre, y a lo mejor si salís a correr, a la noche tenés 39,5, pero la causa no es que saliste a correr, la causa no es la guerra. Vos venías arrastrando una inflación base el año pasado del 52%, la guerra te puede sumar 4 o 5 puntos en un trimestre, pero vos tenés un problema, o sea, al mundo lo agarra con una inflación de 4% y se va a ir al 8%, a la Argentina la agarra con una inflación del 52% de arrastre y se va a ir a más de 60%. Pero vos tenés un problema propio mucho más grave que el circunstancial de la guerra, ¿no? ¿Cómo lo frenamos? Porque ustedes pasaron por el gobierno, Mauricio Macri decía que era fácil, después vimos que no es fácil, que nadie logra bajarlo, o si lo bajamos lo tenemos ahí, pero nunca bajo el zapato, y que es un tema interminable. Muchos hablan, bueno, del famoso gradualismo que no sirve, el shock, que hay que dar vuelta a la Argentina para salir de esta inflación, o dentro de estas recetas que tenemos vamos a estar siempre igual. Como vos decís, Pablo, no es un tema fácil, mucho menos automático y menos instantáneo. La inflación se va incubando durante un tiempo. Lo que vos haces hoy no es que vas a tener inflación mañana, sino que probablemente si vos emitas mucho dinero hoy vas a ver la inflación dentro de 6 meses. Y después, así como cuesta, como un auto que pasar de 0 a 100 no lo hace, tiene un motor medio achanchado que no pasa rápido, después tampoco frena rápido. Y menos va a frenar si vos lo tratás de frenar un auto que viene a 100 kilómetros por hora agarrándolo de la antena, decía un economista brasileño hace algunos años. Quiero decir, sabemos que lo puede agravar, pero sobre todo sabemos cuál es la causa de la inflación. Y la causa se ha discutido mucho últimamente, que se usa un eufemismo de multicausal, que se usa como la excusa perfecta para deslindar responsabilidades. La causa siempre y en todo lugar, acá en todos los países, es un desequilibrio fiscal financiado con emisión. Y a eso es lo que te da la inflación base del 40, del 50 o del 60, lo que sea, este absurdo que tenemos desde hace muchos años. No es los monopolios, los especuladores, que existen las prácticas competitivas o anticompetitivas, que existen en todo el mundo. En todo el mundo los empresarios quieren ganar lo máximo posible y los trabajadores también, y nadie tiene inflación, solamente el 5% de los países del mundo. Así que tenemos que dejar de perder el tiempo y la energía en buscar responsabilidades ajenas, que la energía es poca. Cuando uno ve la reacción del gobierno que dice que busca culpables, ya sea la guerra o especuladores locales, y que toma acciones en consecuencia, como
controlar precios, atrasar las tarifas, atrasar el dólar. Me parece que eso es más preocupante a veces que la enfermedad en sí, porque uno se da cuenta que el médico no tiene idea del diagnóstico, entonces va a aplicar terapias equivocadas. Y bueno, si hubiéramos grabado esta nota hace 6 meses cuando anunciaron los controles de precios, te podría haber dicho lo mismo. La inflación del primer trimestre va a ser alta porque la inflación, el plan primavera del año pasado, el plan platita electoral del año pasado, iba a ser inflación en el otoño de este año, ¿no? Y si en 6 meses te llamo y me decís lo que hablamos hace 6 meses atrás, en 6 meses, ¿qué crees que puede estar pasando? Mirá, si seguimos haciendo más de lo mismo, va a estar pasando lo mismo, por lo menos, con un agravante o con una advertencia un poco delicada. Paulo, es más fácil pasar de 60 a 90 que de 30 a 60, porque a determinado umbral de precio, de inflación, aparecen mecanismos de reproducción automática y entonces ya, bueno, viste que la lista y se aceleran, viste, antes íbamos al supermercado y todos los meses cambiaban los precios y ahora vas y cada 15 días cambian, ¿no? Claro. Y el corralón de materiales te dice, bueno, me llegó una nueva lista, y dice, pero ¿cómo? Tenías una hace 15 días, sí, pero ahora la actualizan 2 veces por mes. Entonces, es más fácil pasar. Entonces hay que tener mucho cuidado. Si hacemos, no es que tenemos obligación de hacer más de lo mismo, si hacemos una cosa distinta, como la hizo el gobierno, no es que no sabe. Acordate que a fin de 2020, principio de 2021, también hubo una aceleración inflacionaria menor que la de ahora, y agarró el libro de macroeconomía, página 1, dice inflación, austeridad fiscal y prudencia monetaria, y lo hizo, y tuvimos el año pasado un segundo semestre relativamente mejor en materia inflacionaria. Lacunza, Horacio Rizzi te saluda, ¿qué tal? Hola, Horacio. ¿Cómo va? Cuando hablamos de una inflación de 60%, lo que bien explicabas, decía, bueno, es más fácil pasar de 60 a 90, y cuando se empieza a acelerar la inflación, pero ¿hay riesgo de una hiperinflación en la Argentina? El riesgo cero no existe en economía y en Argentina menos. Yo te diría, Horacio, que hay un riesgo bajísimo, descartable hoy por hoy. Te lo voy a decir así, mira, antes de que pase eso vamos a hablar varias veces en tu programa, así que no es inminente. Uh-huh. Pero obviamente depende de lo que hagan, depende de la función de reacción del gobierno, del Banco Central, del Ministerio de Economía, al problema. Obviamente que si seguimos reprimiéndolo con controles de precios, con atrasos tarifarios, bueno, está bien, vas incubando un programa más adelante y un día tenés el bosque tan seco que cualquier chispa te hace un incendio. No me parece que sea la situación inminente, pero bueno, una inflación del 60% anual, ojo, la de hoy es mayor al 60%. Si hoy da 6%, que va a dar más que eso, ya estamos en ese ritmo del 100% anual, ¿sí? Claro. Así que, bueno, puede tener un punto de la guerra, no sé, pero igual estamos en un nivel dramático. Digamos, esta inflación es invivible, ¿no? Sí, es una inflación que tienen pocos países en el mundo. Ahora, tenemos esa inflación también con un montón de precios que están pisados. Si hacemos un ejemplo de, bueno, destapamos la olla, es decir, ¿qué puede pasar con la inflación? O nos tenemos que, de alguna manera, administrar con una inflación con tarifas frenadas, digamos, con precios también de los combustibles frenados, o en algún momento tenemos que finalmente destapar la olla y ver qué pasa. Mira, cuando uno elige un ancla nominal, o sea, algo para frenar la inflación, que puede ser el tipo de cambio, puede ser las tarifas, puede ser los salarios, puede ser algunos precios de la canasta, como vos decís, es que elige, y eso lo hace para moderar transitoriamente una inflación, elige el precio que se va a atrasar,
¿sí? Porque decís, bueno, atraso el dólar. Obviamente eso es incubar un problema a futuro que puede servir como bálsamo transitorio si vos haces algo de fondo con el virus que se te metió en el organismo y es lo que te está provocando la fiebre. Ahora, si no haces nada, lo único que estás haciendo es agravando el problema futuro, porque como vos decís, acumulás presión en la olla y un día, si atrasaste tarifas se te corta la luz, y si atrasaste el dólar tenés que apretar cada vez más el cepo, y con los efectos colaterales que eso tiene. Hernán, sí. Sí, decime, completalo, por favor, completalo. No, bueno, entonces, destapar la olla, digo, hay que bajarle la temperatura a la hornalla, porque eso es lo que está provocando la presión. Después podés ponerle más cinta, hacer más hermética la tapa, pero bueno, estás acumulando un problema futuro. Te hago la última, estamos charlando con Hernán Lacunza, y para un ministro como Guzmán, en este tironeo permanente, que por un lado lo empoderan y por el otro lado lo descalifican y piden que se vaya, ¿se puede trabajar en economía dentro de esto? ¿Los ministros de economía siempre están dentro de estos climas o es algo que termina perjudicando el resultado final? Los ministros de cualquier cartera de economía, en particular en Argentina, suele ser un trabajo insalubre. Ahora, en este ambiente no sé, la respuesta es categóricamente no, Paulo, porque cualquier medida que uno tome, no de un ministro, un gobierno, si los lunes dice vamos para el norte y los martes dice vamos para el sur, bueno, ninguna medida es eficaz por más que esté bien diseñada, porque nadie la cree. Entonces vos, yo, Horacio, no la tomamos en cuenta para tomar nuestras decisiones de ahorro, de consumo, porque de contratar empleados, de invertir, porque dice, bueno, ¿qué voy a decidir hoy si mañana va a ser todo lo contrario? Y pasa eso hoy día, lo ves, con todas las decisiones económicas, con las tarifas, con la tasa de interés, con los subsidios. Ese es un daño, un error no forzado, si querés, que agrava la tensión de este tipo de situación. ¿Con quién trabajás? ¿Con Bullrich, con Larreta? ¿Con quién estás? Trabajo Juntos por el Cambio con todos los dirigentes políticos y pensando en 2023, si la voluntad popular nos acompaña con el voto para poder encarar estos problemas tan endémicos de la Argentina, ¿no? Y intentar hacer algo distinto a lo que hicieron. Me parece, Pablo, que por lecciones propias, por experiencia, por 45 años que hace que tenemos esta democracia que lamentablemente no nos dio de comer, ni de curar, ni de educar, como era el sueño alfonsinista de principios de los 80, la conclusión es, mira, me parece que no podemos seguir haciendo más de lo mismo, y te diría más, no podemos seguir haciendo menos de lo mismo, no es que se puede hacer cosas, correcciones cosméticas así en el margen, a ver cómo las seguimos piloteando, porque hay 37%, o sea, 16, 17 millones de pobres que nos interpelan y que no son de ahora, sino que ese es el promedio de pobreza de la democracia, la verdad, y además 60% de inflación. Hernán, muchas gracias por atendernos, te mandamos un saludo grande. Un placer, Horacio y Paulo, a disposición. Muchísimas gracias. El señor Hernán Lacunza, hablando de economía, el día que vamos a conocer el número, que no sabemos si va a ser 6 y pico, tocando 6, tocando 7, pero un número realmente alarmante y altísimo, viendo que tampoco hay una perspectiva muy auspiciosa para lo que viene en cuanto a abril y al resto, porque estamos viendo que no hay un plan claro ni anclas nominales para poder manejar esta situación. Tema del día, la inflación, 9 menos 10.